Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro estudio de bifurcaciones de Hopf. Quedó pendiente, ¿sí? Lo que pasa es que quedó pendiente el ejercicio que teníamos de Lotka-Volterra. Porque en Lotka-Volterra llegamos a verificar una condición de no transversalidad, ¿sí? Lo que nos faltó, y lo estamos dejando pendiente, es determinar el coeficiente de Lyapunov. El coeficiente de Lyapunov nos dice si la bifurcación es sub o supercrítica. Ya determinamos el parámetro de bifurcación, que fue alfa 0 igual a C menos D sobre C más D, es un cociente. Y para determinar si es subcrítica o supercrítica, o sea, si el ciclo límite único aparecen antes o después de ese valor de bifurcación, eso nos lo da el signo del coeficiente de Lyapunov. Y nosotros habíamos determinado una fórmula bastante complicada, por cierto, para obtener el coeficiente de Lyapunov. Lo que sucede en este ejercicio de Lotka-Volterra, no lo voy a llamar Lotka-Volterra, lo voy a llamar de presa-depredador, ¿no? En el ejercicio de presa-depredador lo que pasaba es que no lo teníamos en la forma, expresado en la forma, con una matriz de 0 omega menos omega 0, más una función f y una función g, y que al derivarlas con respecto a x y con respecto a y podíamos determinar el coeficiente de Lyapunov. No tenemos el sistema expresado en esos términos. Entonces, vamos a dejar el ejercicio de presa-depredador ahí pendiente. Volveremos después de ver este nuevo enfoque con el cual vamos a determinar ese coeficiente de Lyapunov también, ¿sí? Y para eso primero necesitamos este lema. ¿Dónde está mi vara? Lema, ¿sí? Introduciendo la variable compleja z, este sistema es x' igual a una matriz que depende de un parámetro alfa, x, más f, una función que depende de x y que depende de alfa, puede escribirse para z suficientemente pequeña. Z suficientemente pequeña, ¿de qué nos está hablando? De una vecindad del origen, ¿no? Z en módulo, aquí está 0, aquí están los complejos. Esa círculo, disco de radio, módulo de Z, centrado en el origen, ¿no? Suficientemente pequeña quiere decir que es en una vecindad del origen. Para z suficientemente pequeña, podemos transformar este sistema en algo de la forma z' igual a lambda alfa de z más una función g que depende de z, y z como es conjugada podemos hablar de su z como es compleja, perdón, podemos hablar de su conjugada, y también es una función del parámetro alfa 5 que está involucrado en el sistema, ¿sí? Z es de orden cuadrada, ¿sí? Orden, norma cuadrada. Y es una función suave, ¿de quién? De z como orden de alfa, ¿sí? O sea, depende de esos tres parámetros, de esos tres cosas. Entonces vamos a empezar la demostración. Dejo mi barra. Comenzamos con que Q de alfa sea Q de alfa vector propio de la matriz alfa con, bueno, asociado al valor propio lambda, que también depende de alfa, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que A alfa por Q de alfa, por definición de vector propio y de valor propio, se satisface esto. A alfa, evaluada en el vector Q, es igual a lambda de alfa por Q. Vimos en
ordinaria es 2, que si lambda, valor complejo, valor propio complejo, es valor propio, si lambda de alfa, número complejo, es valor propio de alfa, también su conjugado es valor propio. Pero miren, sea de alfa, bueno, le voy a poner el C2, ¿no? Vector propio complejo es un vector C2 en los complejos. Vector propio de la matriz traspuesta ya voy a denotar a de alfa correspondiente al valor propio lambda de alfa conjugado, el conjugado de este de arriba. Y aquí mismo le voy a poner a t de alfa, si lo evaluamos en P, o sea, lambda conjugado por ese mismo vector propio. Y es posible normalizarlo. De modo que su producto interno sea igual a 1, ¿no? Y eso lo logramos multiplicando en caso de que fuera necesario a este vector propio, lo podemos multiplicar por algún escalar, de modo que su producto interno sea igual a 1, ¿sí? Donde, ¿cómo se ve el producto interno de PQ? Es igual a P1 conjugado por Q1 más P2 conjugado por P2. Esto en el caso de P1, P tiene dos entradas, C2, Q también. Cada una de estas, P1, P2, Q1, Q2, pueden ser números complejos. ¿Ok? Por eso todo el vector vive en C2. Ajá. Ahora, para Z pequeño, para alfa pequeño, para alfa pequeña, todo vector X en R2 puede representarse de forma única como X igual a Z Q de alfa más Z de alfa para alguna Z en C. ¿Qué quiere decir esto, mis queridos y queridas? Esto quiere decir que alguien está generando una base. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Alguien está generando aquí una base y para alfa pequeño, es decir, para alfa cerca de 0, para alfa igual a 0, Q en 0 y Q
conjugado en 0 generando una base. ¿Sí? Por eso es que para alfa pequeña siguen generando una base. En Q en 0, pásenles sin miedo, Q en 0 y Q conjugado en 0 forman una base en 0, alfa igual a 0, alfa igual a 0, generan una base. Y también siguen generando una base para alfa pequeña. ¿Ok? Déjenme borro aquí el lado izquierdo. De hecho hay una fórmula explícita para determinar a Z. Lo escribo y le van pensando. Hay una fórmula o una expresión, una fórmula explícita para determinar a Z. A la Z, ¿cuál Z? La que nos hace la jugada. La jugada de poder expresar a X como una combinación lineal entre Q y Q alfa. Déjenme terminar de borrar acá. ¿Se acuerdan cuál es? Podemos adivinar cuál es. ¿Sí? La fórmula es Z, es el producto interno de alfa con X. Ahora lo que queremos demostrar que el producto interno de P alfa con Q alfa conjugado es 0. ¿Sí? Ahorita vamos a ver por qué. Ahorita vamos a ver por qué. En efecto, ¿qué pasa si hacemos el producto interno entre P y Q conjugado? Justo como el que queremos. Esto es P sobre 1 sobre lambda conjugado por A por Q conjugado. Ajá. Porque recuerden cómo pedimos a Q conjugado. Ya que a Q es igual a lambda Q. ¿Ok? Entonces, conjugado, lambda conjugado, Q conjugado. Aquí lo que hicimos fue dividir entre 1 sobre lambda. Ajá. Porque aquí no estoy poniendo esto. Porque si la matriz tiene puras entradas reales, su conjugada es igual a ella misma. ¿Ok? Bien. De ahí salió esto. Ahora, de la segunda entrada sale el 1 sobre lambda conjugado y sigue saliendo conjugado. ¿Sí? Y adentro, ¿qué nos quedó? Pasamos esta matriz para la primera entrada, pero la pasamos traspuesta. P sigue ahí, Q conjugado, se quedó solito en la segunda entrada. ¿Sí? La matriz de A conjugada por P, aquí nos va a sacar. Nos va a sacar, bueno, lo pongo aquí. Esto es 1 sobre lambda conjugado por P por Q.
¿sí? De la primera entrada sacamos el escalar conjugado. Entonces aquí no va a salir lambda conjugado, sino que va a salir lambda sin conjugar sobre lambda conjugado y el producto interno entre P y Q. Perdón, era Q conjugado o conjugado. ¿Sí? Que es lo que tenemos acá. ¿Ok? Por lo tanto, 1 menos lambda sobre lambda conjugado P entre Q es 0. ¿Sí? Por lo tanto, P entre Q es 0. ¿Por qué, señores y señores? Esto es distinto de 0. Esto es distinto de 0, ya que obviamente lambda es distinto de lambda conjugado, porque para el parámetro alfa suficientemente pequeña, tenemos omega alfa positivo. ¿Sí? ¿De dónde rayos salieron estas hipótesis? Permítanme, primero tenemos que encontrar omega de alfa. ¿Sí? Si ustedes recordarán, para que haya Hopf, omega en 0 tiene que ser positivo. Omega en 0 tiene que ser positivo. Entonces, para alfa suficientemente pequeña, omega en alfa es continua y sigue siendo positiva. Ahí está. ¿Ok? ¿Quién era omega de alfa? Un medio de la raíz cuadrada de 4 veces el determinante menos la traza de la matriz. Ajá. Es que para que lambda fuera igual a su complejo, eso querría decir que son reales. Ajá. Y recordemos que en omega 0 tenemos un imaginario puro. Ajá, que son complejos. Entonces, para alfa suficientemente pequeña, no tenemos imaginarios puros, porque el teorema de Hopf nos dice el único dos valores propios imaginarios puros ocurren en omega 0, cuando alfa es 0. ¿Ok? Pero para alfa suficientemente pequeño podemos hablar de que estos dos son complejos, no son reales, son complejos sin ser reales, y por eso es que lambda es distinto de lambda conjugada. Entonces este cociente es distinto de 1, entonces esta diferencia es distinta de 0, por lo tanto el producto interno entre P y Q conjugado es 0. ¿Ok? A ver, vamos a hacer un experimento aquí. ¿Qué va a pasar entonces con asterisco? Todavía no acaba la prueba, ¿eh? Entonces, en asterisco amarillo, vamos a hacer esto. P alfa x es igual a P alfa z q alfa más P alfa z conjugado de q alfa. ¿Sí? Z vive en los complejos, ¿verdad? Claro. Sale de la segunda entrada Z sin problema. Observemos que, señoras y señores, Z vive en los complejos, Q vive en los complejos cuadrados y también P de alfa. Entonces, Z puede salir de aquí por propiedades del producto interno. Z sale ahí sin conjugar y tenemos P, Q, alfa más Z conjugado P, alfa, aquí era Q,
¿sí? Q alfa conjugado, y acabamos de probar que esto es 0. Y cuando habíamos pedido que fuera esto es 1 porque los estamos normalizando, entonces Z es P alfa X. Voilà, ¿ok? Todavía no acabamos, porque ahora Z satisface una cosita. Entonces, Z satisface Z prima, la derivada de Z, lambda alfa de Z más producto interno entre P alfa, F, Z, Q alfa más Z conjugado Q alfa, coma alfa, producto interno. ¿Sí? ¿Es esta la forma requerida? ¿Cuál era la forma requerida? Queríamos Z', lambda alfa Z más una función G que dependiera de Z conjugado y de alfa. Pues ya lo tenemos, ¿no? Es la forma requerida. ¿Requerida por quién? Requerida por el enunciado de nuestro lema. Es la forma requerida si hacemos que esa aumentada G de Z conjugado alfa sea producto interno de P de alfa y de F evaluado en Z Q de alfa más Z conjugado Q de alfa con alfa, y ahí concluye el teorema. Me están faltando dos conjugados, Z conjugado Q conjugado, Z conjugado Q conjugado. Déjame ver un poco de agüita. Vamos a suponer que en alfa igual a 0, esa función tiene una forma especial. Supongamos que en alfa igual a 0, la función f de x alfa se representa, tiene esta forma especial, ¿sí? F x0 es un medio de b x, x más un sexto de cxxx más términos de orden 4. Esas b y esas c tienen una forma especial.
entonces BZQ más Z conjugado, ZQ más Z conjugado. Déjenme borrar aquí. Esas funciones multilineales B y C van a tener una forma particular. Cuando hagamos nuestro ejemplo retomemos, porque está pausado, nuestro ejemplo de modelo de presa de depredador, ahí vamos a poder determinar para ese caso quién es B y quién es C. Por el momento son funciones multilineales. ¿Qué va a pasar cuando B lo evaluamos en XX? Y si X es igual a ZQ más Z conjugado, Q conjugado, aquí también ZQ más Z conjugado, Q conjugado, esto es igual a Z cuadrado, B evaluado en Q y Q más 2 veces Z conjugado, B evaluado en Q conjugado, y otro término que es el cuadrado de Z conjugado, y evaluando a B en ambas entradas en el conjugado de Q, donde Q que aparece aquí arriba es Q evaluado en 0 y P que aparece aquí arriba es P evaluado en 0. Si la expansión en serie de Taylor de G en Z y Z conjugado, vamos a expresarlo de esta manera: G de Z conjugado alfa igual a la suma de K más L mayor o igual a 2, 1 sobre K factorial, L factorial, G, K, L, de alfa, ZK, Z conjugado L, y G, K, L. En alfa es la parcial de orden K más L, derivada K veces con respecto de Z, L veces con respecto de Z conjugado, producto interno entre P alfa, F de Z, Q alfa, más Z conjugado, Q alfa conjugado, alfa, producto interno, esto en Z igual a 0. Para K más L mayor o igual a 2 y K L igual a 0, 1 y contando. ¿Por qué desde K mayor o igual a 2? Esa es la expansión en serie de Taylor, no teman, ¿sí? Se ve la notación ahí medio pesada, pero no tanto. ¿Por qué estamos empezando en 2? Porque decía nuestro lema, G es de orden cuadrado y superior, ¿sí? No tiene términos de orden 1. De hecho, el único término de orden 1 que tenemos en la expresión de Z' es el lambda de alfa multiplicando a Z, más G. Y G empieza en 2. Eso es todo, ¿sí?
coeficientes de Taylor ¿sí? De orden G más L, K más L igual a 2. Coeficientes de Taylor son G sub KL con K más L igual a 2. Estos son los términos cuadráticos en G, Z, Z conjugado 0. Hay 3. K igual a 2, L igual a 0. K igual a 1, L igual a 1. K igual a 0, L igual a 2. ¿Sí? Porque son las combinaciones en las que estamos obteniendo K más L igual a 2. Entonces, el G20 es el producto interno entre P y B, Q. El G11, el producto interno entre P y B, Q conjugado. ¿Y quién creen que va a ser entonces? El G02, el producto interno entre P, B, evaluado en Q conjugado y en Q conjugado. 2 veces en Q conjugado. Voy borrando el otro lado. Y para C, porque esa también tenemos la función multilineal C, que incluye los términos de orden cúbico o de orden 3. ¿Cómo vamos a obtener el G21? Y para C, el término G21 es C evaluado en Q, evaluado en Q y evaluado en Q conjugado. Ajá. Eso nos lleva al siguiente lema. La ecuación z' igual a lambda z, término lineal, más G20 sobre 2 por z cuadrado, más G11 z conjugada, más G02 sobre 2 z conjugada